¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí todos reunidos hoy este domingo, ¿verdad? Donde ya se está acabando el mes de mayo y vienen cosas increíbles. Prepárate para nuestro domingo de bautizos. No lo dejes para el último, no lo dejes para el final. Ve y compra tu playera con anticipación y prepárate porque es un momento muy, muy bonito. Y que venga toda tu familia, que podamos acompañarnos todos en este momento. Y bueno, estoy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. No sé cuántos recuerdan el domingo pasado de qué se trató el tema, ¿sí? De qué se trató lo que se compartió la semana pasada, y el pastor Paco compartió el tema que decía, ¿cómo empezaba, Paco? Conocer a Jesús, ¿sí? Cuando tú eres salvo es solamente el principio, pero seguirlo es lo que te forma, es lo que te lleva al siguiente nivel. Es decir, cuando nosotros nos enamoramos de Dios, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nos encontramos en ese momento en el que nos damos cuenta que Jesús nos ama como somos, ¿verdad? Como dice Paco en su frase, Dios te ama como eres, pero no quiere dejarte así como estás, ¿verdad? Entonces vienes y te das cuenta que Jesús te ama como eres, que Él te perdona, que Él no te juzga, que Él te acepta, y Dios empieza a hacer un trabajo de sanidad en tu corazón, y es ese primer encuentro con Jesús. Es algo hermoso, es algo maravilloso cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Pero después, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué sigue? Porque no solamente es conocerle, no solamente es decir, ok, Dios me limpió, Dios me salvó, sino cuando nosotros empezamos a conocer más del Señor, nos damos cuenta que Él quiere que tú y yo vivamos en una constante salvación, ¿verdad? Que vivamos en una constante sanidad, en donde Dios quiere traer sanidad a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Donde Él quiere meterse en todos los rincones de nuestra vida y Él quiere seguir transformándonos. Y entonces cuando nosotros, Dios nos invita a dar ese siguiente paso, que tiene que ser un paso de convicción propia, de seguir a Jesús, ¿verdad? Que creer es el principio. Se ríe Paco porque traía yo aquí la frase, te lo prometo, pero subí y fue como que ¡fum! De pronto. Pero creer es el principio, ¿verdad? Y seguirlo es lo siguiente, ¿verdad? Seguirlo es el paso siguiente. Creer es el inicio, y creer es cuando precisamente Dios nos enamora, ¿verdad? Cuando Él se presenta a nosotros como nuestro Salvador y Él empieza a hacer un proceso de salvación en nuestra vida. Entonces les decía, después viene el compromiso, y Dios no nos forza nada. Él no quiere que hagamos nada forzado, sino que lo hagamos de corazón. Y cuando nosotros decidimos dar ese siguiente paso de seguirle a Él, empezamos un proceso para aprender a vivir por fe. Amén. Aprender a vivir en la fe. Y sabes, no es fácil, porque es un proceso en el que Dios nos lleva a mucho aprendizaje. Dice la palabra en Hebreos 11:1, y es un versículo muy, muy sonado. Es un versículo que muchas personas se lo saben de memoria, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. O sea, vivir una vida de fe es vivir
en convicción, ¿verdad? No es únicamente la emoción del inicio, no es solamente hoy sí tengo ganas y mañana no, sino que ya es vivir en convicción. Y Dios nos lleva en esa vida de fe, de compromiso, para que nosotros podamos aprender a pasar a ser de personas emocionales a personas de convicción. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza. ¿Qué tanta certeza hay en nuestro corazón, verdad? ¿Qué tanta seguridad, qué tanta convicción hay en nuestra vida? Y sabes, yo comparo mucho la parte en donde esto sucede también en la relación de matrimonio. Porque cuando nosotros nos enamoramos, ¿cuántos se han enamorado por primera vez? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan los que están casados, verdad? Cuando se enamoraron, cuando los detalles, ¿verdad? El romance. A ver, recuerden los casados, ¿verdad? Y los que no están casados, a lo mejor ya tienen novio o a lo mejor están con esa ilusión de conocer a esa persona. Pero bueno, cuando conoces a una persona por primera vez y entonces estás en ese proceso de conquista, y entonces la chava se la pasa platicando con la amiga. No, ¿y qué crees? ¿Sí o no? Cuando él llega y entonces me agarra de la mano y es bien detallista y empezamos a platicar detalles, ¿verdad? ¿Qué crees? No, hombre, todo el tiempo se la pasa regalándome flores y me hace cartas y es bien amoroso y empezamos a presumir, ¿no? Empezamos a platicar, y cuando una persona está enamorada por primera vez, todo el tiempo se la pasa hablando de esa persona. ¿A poco no? O sea, de esas amigas o amigos, ¿verdad? Que dices, ya hablo de otra cosa. ¿Sí o no? Ya, o sea, ya me tienes harta. Así cuando una persona está en esa etapa del enamoramiento, como que ya no me estés platicando de eso. Ya estás, ya sé que te gusta, pero no, es que no. Y luego cuando llega, y luego si vieras cómo trata a su mamá y si vieras su familia, y bueno, de todos los detalles estamos platicando, porque estamos en esa etapa donde lo estamos conociendo, ¿verdad? Donde hay romance, donde hay detalles. Y entonces cuando llega el proceso del matrimonio, cuando decidimos casarnos, no todo el tiempo es romance. No todo el tiempo son detalles. Amor, necesitas. Es la realidad. O sea, no, ya pasa ese tiempo de romance continuo, ¿verdad? Y entonces pues el hombre se da cuenta que por más enamorado que esté, no va a vivir de papitas sabritas ni gancitos, ¿verdad? O sea, y la mujer se da cuenta que su esposo es hermoso y precioso, ¿verdad? Pero hay que lavarle los chones todos los días, ¿verdad? Y entonces, o sea, hay momentos padres, increíbles, hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, hay momentos donde a veces nos caemos mal y hay momentos donde a veces nos decepcionamos, ¿verdad? De decir, ay, es que yo pensé, yo cuando me casé, bueno, cuando éramos novios, ¿verdad? Yo decía, no, Paco y yo somos la pareja ideal. O sea, todos los demás inmortales se pelean, pero Paco y yo jamás, o sea, nos llevamos a la perfección, embonamos increíblemente como ninguna otra pareja, y así sucede. Cuando nos casamos con mucha ilusión, pero cuando empezamos a vivir esa vida de matrimonio, de compromiso, en donde juntos empezamos a construir una familia, construir un patrimonio y empezamos a luchar juntos en contra de muchas cosas, ahí viene lo que es vivir por fe, es decir, vivir por convicción,
¿verdad? Ahí es donde ya no está el romance, el detalle, pero está esa convicción en mi corazón, en donde yo he hecho un compromiso, en donde yo estoy segura que yo estoy con esa persona sin que me hayan obligado, sino que estoy por convicción propia. Y aunque esa persona a veces no me muestra su lado más perfecto, yo le sigo amando. Y sabes, así es esa relación muchas veces la que empezamos a tener con la iglesia, en la iglesia, en ese proceso en donde al principio, ¿verdad? Cuando llegamos, no hombre, mi iglesia es la mejor, me reciben y entonces me hicieron sentir amada, pero entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo y entonces la de la puerta un día andaba enojada, andaba distraída. Es más, me dijeron que ahí no me siente, ¿verdad? Y luego no había estacionamiento y bueno, fue un domingo complicado porque tampoco me gustó la alabanza, ¿verdad? Y luego el pastor parecía que me echaba pedradas. Y entonces ahí es donde se enfría el cliente, ¿verdad? Es donde pasamos en nuestra vida cristiana del proceso de bebés, que es el proceso de enamoramiento, al proceso de adolescencia, ¿verdad? En donde los adolescentes empiezan a cuestionar todo, ¿verdad? No, yo tengo unos adolescentes y ya no creen todo, ¿verdad? Empiezan a cuestionar y empiezan a decirme esto no me gusta y no estoy de acuerdo y no aquello. Empezamos a pasar por ese proceso en donde Dios nos quiere llevar a esa madurez, pero tenemos que saber que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros decidimos tener ese camino de fe, vamos a enfrentar dificultades, pruebas, momentos que no nos van a gustar, momentos complicados, momentos en donde quizá puede haber momentos en donde me sienta desilusionada, ¿verdad? Quizá hay momentos en donde voy a llorar, pero todo ese proceso lo único que va a hacer en nosotros es llevarnos a un crecimiento, a una madurez. Amén. Yo siempre les he dicho ese momento cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Ay, me emociona, ¿verdad? Te haré pescador de hombres. Y Pedro dice: sí. Y entonces Pedro camina y deja todo. Pero él no sabía los detalles, ¿verdad? Él no sabía todos los detalles que implicaba seguir a Jesús. Y definitivamente en esa historia habría mucha gloria, pero también habría mucho quebranto. Muchos momentos complicados, difíciles que Pedro tuvo que aprender al caminar con Jesús. En 2 Corintios 5:7, no lo voy a leer, pero dice: andamos por fe, no por vista. Y Dios nos enseña en ese proceso a caminar por fe, no por vista. Es decir, yo estoy en una casa, yo estoy en una iglesia en donde Dios me plantó, en donde hay personas imperfectas, donde va a haber momentos complicados, donde va a haber momentos difíciles, pero yo prosigo a la meta y no voy a estar caminando por vista, porque entonces podré tropezar. Fíjate lo que dice en Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Aquí habla que la iglesia es un lugar de edificación, es un lugar en donde tenemos que estar unidos, donde las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? Según la actividad de cada miembro, es decir, la iglesia somos un cuerpo y Dios nos pone en una iglesia para que podamos ser edificados, para que podamos crecer, porque aquí dice: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí?
La iglesia es el lugar que Dios utiliza para formarnos, para crecer, ¿verdad? Si queremos crecer sanos, la iglesia es ese lugar ideal, ¿verdad? La iglesia es el lugar ideal. Y entonces aquí en la iglesia es donde somos formados, en donde somos edificados, ¿verdad? Y cuando estemos caminando, cuando estemos decidiendo dar ese compromiso de seguir a Jesús, no nos asombremos que vendrán momentos de prueba. No nos asombremos que vendrán momentos complicados. Dice la palabra en Santiago 1:12. Dichoso el hombre. No, espérenme. No voy a leer ese. Voy a leer primero. Primera de Pedro 4:12 y 13. Dice: queridos amigos, se la voy a leer en esta versión. Ustedes la pueden también ver en la versión que viene en la pantalla. Pero dice: queridos amigos, no se sorprendan. ¿Cómo dice? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Wow, dice: no se sorprendan en esos momentos de prueba, que no nos agarre desprevenido y que no digamos: es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué estoy pasando por esto? No te preocupes, es solamente un proceso. No te preocupes, que no te sorprendan los tiempos de prueba, que no te sorprendan los tiempos de dificultad, porque lo único que está haciendo es sacar lo mejor de ti. Porque Dios te está puliendo. Ahí en el fuego el Señor te pule y es pulido tu carácter. Cuando el matrimonio pasa por pruebas y los hijos se enferman y pasamos por dificultad económica y por crisis y pasamos situaciones, ¿qué es lo que sucede? Que el matrimonio se fortalece, ¿sí o no? El matrimonio se fortalece cuando ya pasaste por cosas difíciles y te caíste y juntos nos levantamos, ¿verdad? Y pasamos por cosas complicadas y nos levantamos y nos perdonamos y seguimos adelante, y tuvimos que comer un día frijolitos y otro día no hubo ni para los frijolitos, pero pasamos por eso, y después cuando vienen los tiempos de abundancia se pueden disfrutar mucho más. Pero hemos pasado por esto, por aquello, por todo lo que podamos haber pasado, porque las pruebas no deben de sorprendernos, sino saber que solamente son un proceso que nos afirma. ¿Sí? Dice aquí Santiago 1:12: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona de Dios que ha prometido a los que le aman. Wow. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Amén. Hay momentos de lucha, hay los momentos de prueba, hay momentos que lloramos, que pataleamos, que nos enojamos, que reclamamos. Pero sabes, hay un lugar en donde hacer todo eso. Es en la presencia de Dios. Yo a veces voy con Dios: Señor, ¿por qué a mí? Y esto y lo otro, y lloro y pataleo, y ahí en la presencia Dios me da mi arreglada, ¿verdad? Dios me da mi ubicada. Y entonces esos momentos donde voy, derramo mi corazón con Dios y le digo todo lo que siento, salgo renovada y digo: ok, vamos adelante. Hay un lugar a donde ir en esos momentos, en donde habrá llanto, en donde habrá prueba, en donde habrá muchos porqués. Y ahí el Señor, lo único que va a pasar es que Él nos va a fortalecer. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman.
Wow, qué hermoso, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí podemos decir que o hemos atravesado pruebas muy difíciles o estamos atravesando pruebas complicadas. Pero lo mejor de las pruebas es que, lo mejor de las crisis es que sacan lo mejor de nosotros cuando sabemos ir al lugar correcto. Dice este versículo, dice Primera de Pedro 5, 10 y 11. Ya estoy así de que ya se me está acabando el tiempo. Primera de Pedro 5, 10 dice: luego de que ustedes hayan sufrido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando decidimos caminar con Él, cuando decidimos seguir con Él, cuando decidimos seguirlo a Él, dice aquí, habrá momentos en que suframos, pero solamente un poco de tiempo, aunque parece eterno, ¿a poco no? Pero dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Amén. Él nos afirma, Él nos establece, Él nos da identidad. Dios quiere afirmar esa identidad como hijo de Dios, afirmar tu identidad, fortalecerte, llevarte en ese camino en donde Él te lleva a esa estabilidad. Entonces, creer en Jesús solo es el principio, pero seguirlo es la mejor experiencia de formación y de crecimiento. Amén. ¿Cuántos estamos listos para seguirle? Gloria a Dios. Seguimos. Muy bien, denle un aplauso a mi esposa. Muy bien, amor, muy bien. ¿Tienes buen maestro? ¿Tienes buen maestro? Me encanta esto porque la verdad creo que muchas veces tenemos una imagen equivocada de lo que es el Evangelio, de lo que es el camino de Dios. Y la verdad les voy a ser bien honesto, yo llegué a escuchar a personas decir que venir con Dios es, se acabaron los problemas, es todo, o sea, es color de rosa. O sea, wow, Dios está contigo. O sea, olvídate de todo, ya la armaste, ya le hiciste, todo es maravilloso. Y les digo algo, la realidad no es así. Y yo veo en la Biblia es clara y es por eso que Dios nos dejó la palabra, porque ahí viene la realidad. Yo no veo a un Pablo, fíjense, nada más esto que Dios me hablaba ayer. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero después Pablo se convirtió en alguien perseguido. Él perseguía a la iglesia y después lo empezaron a perseguir cuando él tiene un encuentro con Dios. Y yo quiero hablar algo que creo que es súper importante, porque creo que Dios está poniendo siempre, como decimos por ahí, el dedo en el renglón, para que no se nos olvide, para que nosotros lo meditemos, para que nosotros lo recordemos. Y quiero comenzar hablando acerca de la perseverancia. Y quiero que leamos rapidísimo Hebreos 10:25. Y esto probablemente ya lo hayas escuchado, pero creo que es Dios hablándonos. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo es posible que la gente diga que no es importante el ir a la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros a veces pensemos que no hay un gran valor el venir y reunirnos? Cuando la misma Biblia nos lo dice. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La palabra costumbre se traduce como hábito, como algo que no dejas de hacer. Y el no congregarte sabiendo que te tienes que congregar es un mal hábito. Dile al que está a tu lado: abusado. Abusado. Se nos hace normal. Se nos hace a veces como que no pasa nada. No, señores, sí pasa. Nos desconectamos, nos enfriamos, nos desanimamos, nuestra fe se debilita. Vas a ver siempre una gran diferencia cuando tú estás siendo fiel y perseverante en congregarte. Tu fe crece, tu fe se hace robusta, tus ánimos, ¿sí?, están hasta arriba. Espiritualmente te empiezas a fortalecer, empiezas a tener fe, empiezas a tener esperanza, empiezas a sentirte con fuerza para enfrentar cualquier dificultad cuando tú te estás congregando. Pero te dejas de congregar y haz de cuenta que es como si te estuvieras separando de Dios. Es como si te estuvieras desconectando de Dios. Y yo siempre lo he dicho esto: personas que se quieren acercar a Dios terminan acercándose a una iglesia. Persona que se deja de congregar y de asistir a la iglesia, empiezan a separarse de Dios. Por eso es que la Biblia nos anima y nos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y fíjense lo que dice Hechos 2:42, y ahorita voy a poner un ejemplo. Hechos 2:42, rapidísimo, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si tú te fijas, este versículo no habla que lo hacían. No dice oraban, asistían a las enseñanzas. No. Usa una palabra que me llama mucho la atención y es perseveraban. La palabra perseverar, escucha el significado en su raíz griega. Significa estar constantemente dedicado a algo. Significa persistir en algo sin desanimarse. ¿Qué decía mi esposa? Una cosa es el noviazgo, pero otra cosa es el matrimonio. Y en el matrimonio es donde te das cuenta de la realidad, ¿verdad? Es cuando tú realmente empiezas a amar, porque el verdadero amor es aún en contra de las dificultades. No es cuando todo está bien. Cuando una persona persevera en Cristo, o persevera en Dios, o persevera en los caminos de Dios, es una persona que va a poder enfrentar y superar cualquier dificultad que venga. O sea, nadie va a impedir que yo esté cerca de Dios. Nadie me va a impedir que yo me siga congregando. Nada ni nadie, ni cosa que se levante me va a agüitar, me va a desanimar. Yo voy a seguir con Dios, yo me voy a seguir congregando, yo le voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir agradando a mi Dios a pesar de cualquier error, de cualquier falla, de cualquier dificultad mía o de alguien más o externa, lo que suceda. Yo no me voy a rajar, yo le voy a dar con Dios. Amén. Sí, Señor, dele un aplauso. Van a venir dificultades, van a venir problemas, se van a levantar injusticias y vamos a andar es que eso no es justo.
¿Cuántos han dicho eso? No es justo. Vino uno conmigo un día, un discípulo, y me dijo: es que no es justo, pastor, esta situación es algo injusto y eso no se vale, la Biblia no habla de eso. ¿Qué pasó? Ya lo dejé que aventara todo lo que traía, ¿no? Y le dije: tienes razón, todo lo que estás diciendo tienes razón, pero te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Era justo que Jesús muriera como murió? Se me quedó viendo y me dijo: ya me la mataste. ¿Sabes cuándo he crecido más? ¿Sabes cuándo he madurado más? ¿Sabes cuándo he sido probado más por Dios en mi fe, en mi perseverancia? ¿Sabes cuándo realmente yo en lo personal he tenido que demostrarle a Dios que realmente quiero seguirlo? No en las cosas cuando todo va bien, sino lo he tenido que demostrar en los momentos más complicados y más difíciles, en los momentos de mayor injusticias. Ahí es donde tú demuestras que realmente tú estás queriendo seguir a Dios. Tu fe va a ser probada. Tu convicción en Jesús va a ser probada. Y lo peor que puedes hacer es separarte, es apartarte. La gente dice: me voy a apartar, necesito un tiempo. No hagas eso. No hagas eso. Cuando tú ves la Biblia y buscas, yo una vez busqué animales que vienen en la Biblia. Y la Biblia habla de muchos animales, poniéndonos ejemplos, poniéndonos como ejemplo también, y llevándonos Dios a que o sea, como que nos veamos. Dice la Biblia que Él nos da las fuerzas como las del búfalo. Dice que el león está confiado como un justo, que el justo está confiado como un león. Y una vez no entendía por qué Dios habla mucho del león. El león es uno de los animales de los que más habla la Biblia. Incluso Jesús es visto como león. Dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando busco, me doy cuenta que el león viene a ser uno de los animales, o el animal más poderoso, vamos a decirlo así, de la selva, ¿no? O sea, y sabes, tú te das cuenta que el león por sí solo puede ser vencido por algunos animales. Pero el león en manada es donde tiene su mayor potencial. Y es donde todos los demás animales le temen. En manada, en tribu. El león es el rey de la selva, no cuando está solo, sino el león es el rey de la selva cuando está en manada. Es fuerte, es temible, está confiado. Y yo te quiero decir esto: nunca busques estar solo en tu momento de prueba. Nunca busques apartarte y estar solo en los momentos de conflicto y en los momentos difíciles por los que tú estés pasando. La gente quiere apartarse de la iglesia. Apártate para buscar a Dios en lo secreto, porque así dice la Biblia, ¿no? Dios dice: búscame en lo secreto para yo recompensarte en público. Pero nunca busques estar apartado para tomarte un tiempo, porque eso te debilita en lugar de fortalecerte. Número 2, estoy avanzando.
Y es estar con Dios, es echar raíces. Estar con Dios es echar raíces. ¿Qué es echar raíces? ¿O por qué echar raíces? Salmos capítulo 1, versículo 3. Son pequeñas claves, pequeños tips que te paso para que tú puedas ser un verdadero cristiano y un verdadero seguidor de Jesús. Estar con Dios es echar raíces. Y el echar raíces es ser alguien constante y firme. Este versículo, ayúdenme por favor, Salmos 1:3. Dice: será como árbol plantado, digan conmigo, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy en día, uno de los graves problemas de los seres humanos es la inestabilidad. Escuchen lo que les estoy diciendo. La inestabilidad emocional, espiritual, laboral, la inestabilidad aún matrimonial. Gente se casa, se separa, tiene un trabajo y luego tiene otro y luego tiene otro y tiene otro. Tiene una pareja y luego otra pareja y otra pareja, y tú dices: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué somos personas vulnerables, débiles, que mostramos una inestabilidad en muchas áreas de nuestra vida? Cuando venimos a Dios, Dios dice que Él quiere que nosotros nos veamos como un árbol que está plantado. ¿Que está qué? Plantado. Y Dios dice: junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque si hay algo importante que necesita el árbol para sobrevivir, es el agua. Es el agua. Y la Biblia dice que tú y yo somos llamados a ser árboles plantados. Un árbol plantado es un árbol que empezará a echar raíces. Escuchen esto, familia. Hay un problema hoy en día en los cristianos. Y ese problema que los cristianos están enfrentando es una inestabilidad espiritual. ¿Se les hace fácil cambiar de iglesia? ¿Se les hace muy fácil andar de iglesia en iglesia y no tener compromiso, no tener responsabilidades y no tener el sentido de propiedad en donde yo echo raíces? No hay iglesia perfecta, mientras que la iglesia esté llena de hombres y mujeres como tú y como yo. La iglesia siempre tendrá imperfecciones, y el único que es perfecto es Jesucristo. Él no falla. Dale un aplauso a Él. Él no falla, Él no falla. Él es el único. Si tú sabes que Dios te trajo a este lugar, si tú sabes que Dios te ha puesto en esta casa espiritual, si tú sabes que esta es tu casa donde Dios quiere que te alimentes, que esta es la casa espiritual donde Dios te ha puesto, entonces necesitas saber algo. Dios no solamente te ha plantado en este lugar, sino tú necesitas empezar a echar raíces. ¿Necesitas empezar a qué? A echar raíces.
Las raíces tienen una capacidad y tienen una característica. Una vez que ven algo con lo que se topa, ¿qué hace la raíz? ¿Qué hace? Se enreda, lo agarra, lo amarra, ¿no? Como cuando arrancas, ¿verdad? Que está agarrado, está amarrado. O sea, no se suelta. Eso es echar raíces. Necesitamos echar raíces con Dios, primeramente, y segundo, con la iglesia, donde Él nos puso, donde Él nos sembró, donde Él nos plantó, sin miedo, sin temor. Sirve, involúcrate, entrégate, siéntete útil y di: ¿en qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? ¿Cuáles son las áreas? ¿Dónde? Porque ese sentido de pertenencia va a cambiar muchísimo, te va a cambiar. Recuerda que no es lo mismo asistir a una iglesia que pertenecer a la iglesia. El que tú vengas cada domingo y te vayas es una señal de que tú asistes a la iglesia, pero nunca vas a tener ese sentir de familia y de saber que realmente esta es tu casa hasta que tú empieces a involucrarte. ¿Empieces a qué? A involucrarte. Ahí es donde empiezas a echar raíces. Ahí es donde tú dices: esto es mío. Aquí aquí estoy creciendo, aquí yo estoy madurando. Y van a venir oportunidades y van a venir, pero ahorita no, me voy para otra iglesia. Eso no es sano. Eso no es sano. ¿Quieres crecer sano? Echa raíces. Echa raíces. Voy a pedir a mi esposa que pase. Echa raíces. Echa raíces. Tú tienes una casa, tú tienes una familia. No estamos en contra de nadie, pero tenemos que convertirnos en personas de familia de fe. Recuerden, la iglesia es como las 12 tribus. Era un pueblo, pero había 12 tribus, 12 linajes, 12 familias. Tú tienes que identificar: esta es tu casa, esta es tu familia, aquí sirvo, aquí me desenvuelvo, aquí crezco, aquí, esta es mi casa. Estoy bajo autoridad, estoy bajo supervisión, tengo un pastor, tengo una pastora, tengo una familia, tengo padres espirituales. Eso es lo sano. La gente quiere andar para allá y para acá, la gente quiere andar predicando, la gente quiere, sí, pero sin cobertura, sin autoridad. El principio de la autoridad es estar bajo autoridad. Aprendamos a caminar en la verdadera autoridad de Jesús, que es estar bajo autoridad. Vamos a ponernos de pie, familia. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. En su nombre, oh Espíritu. Te adoramos, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Habla con Jesús. Señor. Sabes, el enemigo ha querido lastimar tu fe. Sabes, el enemigo ha querido
desanimarte. El enemigo ha querido traer simpleza a tu corazón para decirte: no importa que no asistas a la iglesia, no importa que no vayas. Claro, Él sabe que en el momento que dejas de congregarte, empiezas a debilitarte. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.